¿Puedes hacerme un balance comparativo de cómo estamos en la actualidad a cómo era la educación antes? La educación era eso, era un salón de clases, una botella vacía del estudiante y llénalo de contenido. Hoy por hoy ya no. Ellos tienen acceso a algo que es una herramienta poderosa, que es la información. La inteligencia artificial llegó para quedarse, eso lo tenemos claro, y le podría ahorrar un 30-40% aproximadamente de las cosas cotidianas que hace un maestro. El cyberbullying, no sé si lo sabías, Rocío, pero es un tema actualmente fuerte porque escándalos llegan a pasar en segundos. Con 5 segundos que yo grabe a alguien, puedo armar un escándalo, puedo armar un bullying detrás y dañar mucho la imagen de esta persona, a pesar de que no sea cierto. Nuestra mejor arma siempre va a ser, a mi criterio, el deporte, el arte, la cultura. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a su familia y estén listos para pasar juntos unos minutos conversando y aprendiendo en el podcast de Rocío TV. Acá en Ecuador, en la costa, nos preparamos para regresar a las aulas, para los estudiantes que empiecen a aprender, a compartir entre ellos y tantas cosas más. Y nos parece una buena oportunidad para hacer un análisis, una evaluación, cómo es la educación ahora comparada como era antes, qué cambios grandes tenemos que tomar en cuenta y muchas cosas más. Por eso tengo el gusto de presentarles a mi invitado, que se llama Carlos Bermeo. Él tiene un currículum envidiable y les puedo comentar que también tiene un doctorado honoris causa en filosofía educativa, ¿verdad? Así es correcto. Bienvenido. Qué gusto tenerte Rocío, acá, Carlos. muchas Cuéntame. gracias. Bien, muchas gracias por invitarme acá a tu podcast. Ujú. Es un tema súper interesante. Sí. Y sobre todo ahora que estamos arrancando las clases dentro de menos de un mes, Ujú, para todos estos niños y jóvenes que nos están escuchando. ujú. Así que muy, muy interesante y pues vengo a aportar con lo que pueda en el tema. Niños, jóvenes, padres, familia en general, porque la situación no puede ser la mejor ni la óptima, pero porque hemos pasado muchísimas cosas, una pandemia que nos encerró, que nos enseñó a educar de manera diferente a través pues de trabajos en casa, en fin, pero ese optimismo, esa ilusión de ir a clases, de encontrarnos con los compañeros, de saludar a los profesores, no se pierde, está ahí. Pero podemos aprovechar para hacer una evaluación, Carlos. Tú, como experto en este tema, que has dedicado tu vida al tema de la educación también, entre otras cosas, porque en tus redes se te ve pues muy activo, pero en este momento vamos a conversar acerca de la educación. ¿Puedes hacerme un balance comparativo de cómo estamos en la actualidad a cómo era la educación antes, rápidamente para poder Por iniciar esta supuesto. conversación? Antes que nada me Ajá. gustó que arrancamos con la pandemia porque esto marca un hito dentro de lo que era la educación en cuanto al uso de herramientas Ujú, y luego de la pandemia, el post-pandemia. Nuestros alumnos fueron confinados y tuvieron que adaptarse a nuevas tecnologías. ujú. Pero lo mejor de todo esto fue que nuestros profesores, padres de familia, inclusive directivos en mi caso, yo soy gerente general de una institución educativa y me tocó igual aprender como ellos. Entonces, podemos resumir que después pandemia, en Ecuador al menos, y Latinoamérica creo en general, tuvo que cambiar esto a la fuerza. Era una tendencia, ya venía, la tecnología está y está para quedarse. Sin embargo, es importante entender que la pandemia fue el impulso que nos hizo, fue el deadline que dijo hasta aquí y toca cambiar definitivamente. Más de lo mismo no es suficiente. Sí, definitivamente eso marca, como bien señalas, un antes y un después, Carlos, pero yo creo que aquí también hubo mucha gente perjudicada. Es verdad, dentro de lo que vivimos en la pandemia a nivel mundial, que nos arrinconó en nuestros hogares y hubo que cambiar la forma de hacer las cosas, de llevar nuestra vida, el Ecuador también pues se vio muy afectado. Pasamos los estudiantes a esta educación virtual y ahí se vio también la afectación a quienes no tenían las herramientas que dices en este momento y se abrió y se generó una brecha y entonces ahora estamos en este momento viviendo las consecuencias de esta situación tan terrible que vivió el mundo y lo analizamos en nuestro país. Todavía estamos viviendo una sensación de incertidumbre. Todavía por situaciones especiales o emergentes de cada país regresamos a casa y hay
nuevamente este aprendizaje virtual. No va a desaparecer, es a donde vamos, está incluso la inteligencia artificial, están las redes, en fin, hay un mundo de factores que debemos tomar en cuenta justamente ahora que nuestros chicos vienen a las clases. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo divido este problema, esta problemática, Ajá, en dos partes. bueno, Una parte, la parte social, que efectivamente tiene mucho que ver el gobierno como tal y los países latinoamericanos con sus respectivos líderes. No, esto ya es a nivel de gobierno, a nivel social. Y lo otro es que los profesores o las personas que somos directivos de algún tipo de entidad de educación debemos ser líderes de estos jóvenes, líderes en esta sociedad. Ese es mi criterio. ¿Y por qué lo digo tan profundamente como educador? Porque sencillamente, al tener la herramienta de poder sembrar en estos jóvenes, si bien es cierto, podemos tener proyectos sociales, van a ser muy limitados versus lo que podemos hacer con el banco de alumnos y jóvenes que ya tenemos, incluso padres de familia. Para ponerles un ejemplo, la inteligencia artificial que se tocó, el tema de las redes sociales, simplemente no es que nuestros alumnos no están preparados para ello, ni nuestros maestros. Había que hacer este cambio, este clic post pandemia, instruirlos y lo importante es entender la relación, cómo se relacionan los alumnos con estas redes sociales o con la tecnología. En el caso de los maestros, para que se tenga una idea, la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso lo tenemos claro, y le podría ahorrar un 30-40% aproximadamente de las cosas cotidianas que hace un maestro. Nosotros, como institución, y creo que sería un buen ejemplo para quienes nos están escuchando, es que no es que nos va a ganar el espacio, lo que nos deja más tiempo como educadores para poder dedicarle a cosas que se perdieron en la pandemia y que creo que son más importantes. ¿A qué me refiero? Trabajo en equipo, valores, el tema de la moral, el tema importantísimo que lo estamos haciendo el día de hoy, la comunicación. Son diferentes factores que la inteligencia artificial aún no lo puede hacer. Y que como personas, como seres humanos, como guías, en este caso de alumnos, de jóvenes, de padres, deberíamos impulsar por ese lado. En un salón de clases. Tenemos proyectos interesantes que podrían ayudar de alguna manera, como influenciar, pero educativamente a los alumnos. Utilizar a los jóvenes para que en lugar de simplemente enseñar un baile en TikTok, influencien de manera positiva, dando un mensaje o aprendiendo a utilizar herramientas, problemáticas de seguridad, dando consejos de cómo estar más seguro en tu camino desde la casa, por ejemplo, hasta llegar a tu institución. Si es que el caso te toca viajar en ese camino, en ese trayecto solo, o pues si tu papá te va a dejar inclusive enseñarle a tu papá qué podría ser más seguro, tomar vías alternas, una serie de cosas que todo lo hemos manejado a través de herramientas y que son importantes como las redes sociales. En este caso, creo que la forma que nuestros estudiantes y jóvenes del Ecuador interactúan con las redes es lo que primero tenemos que tener en la cabeza. Ya no es una botella, como pensábamos antes, de llenar de información. En la época, 100 años atrás, no nos veíamos tanto, 50 años atrás, la educación era eso. Era un salón de clases, una botella vacía del estudiante y llénalo de contenido. Hoy por hoy ya no. Ellos tienen acceso a algo que es una herramienta poderosa, que es la información. Y al tener acceso a la información, pueden discutir, pueden debatir. Entonces, dentro de nuestras mallas curriculares debería estar debates, oratoria, aprender a comunicarse, el manejo de la inteligencia artificial como herramientas para ayudarme en estas presentaciones y utilizarlo como un aliado, no como un enemigo. Te escucho hablar, Carlos, y me parece maravilloso y yo creo que hacia allá vamos todos. En el tema de la educación, sabemos pues que siempre se ha enfrentado a lo largo de la vida a diferentes retos y yo creo que en la actualidad tenemos otro reto y tú hablas de aprovechar las herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, también hablas de que la manera de aprender ha cambiado, que ya no tienes a un maestro que va a depositar el conocimiento haciendo pues la relación
situación de una botella vacía que vendría a ser el estudiante, pero yo sé que hay un gran avance de parte de los maestros y de parte también de los estudiantes, pero hay esa otra parte importante que no podemos descuidar, que son esos alumnos que no tienen acceso a este tipo de información y que se van quedando relegados, que se van quedando pues atrasados, si lo podemos decir, en cuanto al nivel de información que reciben, o porque no tienen acceso a la educación, o porque tienen acceso a la educación, pero se les hace muy difícil tener las herramientas, porque no puedes estudiar si no tienes o mínimo un celular o una computadora, porque ahora es así, el mundo se ha globalizado, tienes información que te llega de la que tienes cerca en el aula de clases o también la que conoces a través de las redes, ¿verdad? ¿Cómo Correcto. podemos solucionar eso? Porque yo no creo, sinceramente, ojalá tú me digas lo contrario, me digas que estoy en un error. Yo no creo que todos los maestros están capacitados para llevar a los chicos a este lugar óptimo de aprendizaje y de educación y formación. Yo estoy de acuerdo en que no existe una solución inmediata a Ujú, esta problemática. Sin embargo, pienso siempre que los que estamos de este lado, ujú, maestros o directivos de centros educativos, de alguna manera de poder comunicar a las personas, es justamente que el mensaje es hacer algo es mejor que no hacer nada. En mi caso, yo les llamo mis ahijados, hemos apadrinado a diferentes alumnos que vimos en la pandemia que justamente sufrían este problema. Estudiaban, para que se tenga claro, a través de un celular, 10 alumnos vía WhatsApp. Imposible poder tener el conocimiento como les llegan a los alumnos que pueden asistir a un salón de clases y recibir todo este tipo de información o que cuentan con la tecnología para poder comunicarse a través de una plataforma virtual, en el caso de que sea así. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es becarlos. Y a veces me preguntan hasta cuándo, no lo sé, hasta cuándo se gradúen. ¿Por qué? Porque más allá de un tema económico, hay que entender que en la vida hay que ir marcando personas y en lo posible que sea positiva esta marca. Queremos ayudar de esta manera y si lo podemos hacer la empresa privada, mi pregunta sigue siendo, ¿por qué no el gobierno? Es verdad, si lo sumamos decimos quizás no es una solución sustentable en corto tiempo, correcto, pero repito, algo es mejor que nada. No hacer nada es lo peor que nos puede pasar. Yo invito más bien a las personas que están detrás de algún tipo de medio de comunicación, algún tipo de empresa educativa, porque me gusta llamarlo así, porque al final es una empresa sin fines de lucro, pero es una empresa, a incentivar, apoyar estas causas. Porque si nos unimos todos, si nos apoyamos todos entre empresas, gobierno, padres de familia, yo estoy seguro de que ese porcentaje va a bajar y va a haber la forma de ayudar. Quizás yo ayudo a 10, quizás otro diga, mira qué ejemplo, yo voy a ayudar a 5, otro va a decir, yo voy a ayudar a 3, pero vamos sumando en el camino y a lo mejor algún día nos demos cuenta mirando para atrás que sirvió de algo esta ayuda. No es inmediata, pero sí tengo la fe y tengo la convicción de que hacer algo siempre va a ser mejor que simplemente ser un espectador y no hacer nada. Y qué bueno que toquemos este tema también, Carlos, porque está la ilusión de aprender, pero también está esa necesidad de que no todos pueden acceder a la educación. Y en buena hora que se hagan este tipo de cosas, de apadrinamientos a niños que lo necesitan, no solo la educación, necesitan absolutamente de todo, de un hogar bien conformado con la familia, pero eso es tema para otro podcast. En todo caso, aquí también me sumo a esa invitación a las empresas, al gobierno, a quien pueda dar una mano, a apadrinar a las familias. Usted, señora, señor, que tiene la bendición de poder educar a sus hijos y que todavía les sobra ahí un poquito de dinerito, por favor, utilícelo en ayudar a estos niños que tanto lo necesitan y seguramente de ese niño que usted ayudó será un buen político con valores que tanto necesitamos en nuestro país. Y bueno, en el tema de la educación también se presenta y se ha hablado mucho, no sé si antes sucedía y no se conocía por el tema de las redes, pero ahora se habla mucho del bullying. Ese es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Este maltrato que se da entre niños que a veces pues termina de una manera fatal. Esto es terrible, ¿no? O sea, existe el concepto o el preconcepto que se habla que ahora existen padres de algodón y jóvenes de cristal. Este es el concepto que se tiene. Yo más allá de categorizar o poner una categoría a un padre o a un alumno, pienso que el bullying no es nada nuevo, ha existido durante toda la vida
quienes hemos estado en el colegio nos hemos dado cuenta. Sin embargo, creo que como institución educativa, como administradores de una institución educativa, tenemos que dar soluciones a esta problemática. Y una de ellas es a través de las campañas. Si yo me paro frente a estudiantes y les doy un consejo, lo más probable es que no me escuchen. Va a entrar por un oído, sale por el otro, bonito el consejo, pero no me sirve. En nuestro caso lo que hemos hecho, y creo que es la forma correcta, es que los propios alumnos sean quienes transmitan el mensaje. Y a través del ejemplo, a través de entender que no necesariamente el más grande, el más fuerte, tiene que tratar de bajar al más pequeño o al más delgado, al más liviano. Lo hemos hecho a través de deporte. El deporte siembra valores esenciales para la convivencia humana, como son el respeto, el trabajo en equipo, como lo pueden ser justamente el entender que no por ser más liviano y más pequeño quiere decir que es mejor que yo o es menor que yo. Tenemos alumnos muy pequeños y, para poner un ejemplo, juegan fútbol muy bonito, cosas que los grandes no pueden hacer. Empoderar a esta juventud a entender que no necesariamente debo ser una persona de 1,90 m y pesar 200 libras para decir, ok, él es grande. Yo creo que eso, citándolo por allá a Napoleón, alguien puede ser más alto, pero no necesariamente más grande. Le pongo un ejemplo, un gran deportista, un ser humano empoderado y amigo, conocido a Jefferson Pérez. ¿Cuántas alegrías nos ha dado? Y sinceramente cuando lo veo yo me río porque digo, si la gente supiera que no eres tan grande, que no te ves tan fuerte, pero tiene un corazón que es mucho más grande que todo lo que puedan pensar. Entonces, es un caso David Goliat en que los chicos entiendan que su verdadero poder no está en cómo nacieron genéticamente, sino en lo que son capaces de hacer con eso que nacieron. Alguien decía alguna vez, no podemos elegir las cartas que nos ha tocado en la vida, pero sí saber cómo jugarlas. Ok, yo siempre llevo ese mensaje. Esas son las cartas que te han tocado en la vida. Yo tengo esto y así me tocó. No soy nacido en Noruega, soy nacido aquí en Ecuador. Y bueno, mi familia es de Manabí, no tengo cómo estirarme un poco más. Pero es importante entender que con esas cartas yo debo buscar hacer lo mejor posible para que no exista este tipo de problemas. Ahora se habla del cyberbullying, tocando el tema que hablábamos de las redes. El cyberbullying, no sé si lo sabías, Rocío, pero es un tema actualmente fuerte porque escándalos llegan a pasar en segundos. Con 5 segundos que yo grabe a alguien, puedo armar un escándalo, puedo armar un bullying detrás y dañar mucho la imagen de esta persona, a pesar de que no sea cierto. Estos casos no son ajenos a solo niños, ¿ah? Jóvenes, deportistas, adultos, se lo ven en la noticia mucho. Es importante entender que estamos expuestos a esto y la mejor forma de influenciar, la mejor forma de entender cómo manejar esta arma, esta herramienta poderosa del celular, la tecnología, es educándolos. Saber que puedo hacer mucho daño con esto o al mismo tiempo puedo transmitir un valor, transmitir un mensaje positivo a través de este celular, de este medio de comunicación como lo estamos haciendo el día de hoy. Definitivamente, y la reflexión aquí es que los chicos también pasan por las aulas y cuando se tienen a personas preocupadas como nuestro invitado, que está pendiente de todo, pues hay cosas que se pueden, digamos, evitar. El bullying siempre ha estado. Antes se llamaba una simple peleita y bueno, todo el mundo después se abrazaba y se iba por su casa o por último no se hablaban una semana y ahí pasaba. Pero ahora realmente el tipo de bullying es mucho más agresivo. Te persiguen y te siguen y te afectan de tal manera, independientemente si seas de la generación de cristal o no. El hecho es que no está bien que te comportes de esa manera. Y el hecho es que también hay que atender a esa persona, no simplemente decirle, a ver, tú hiciste algo que no está bien, maltrataste a fulanito, sultanito, ven acá. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Por qué actúas de esa manera? También hacerse cargo un poco de direccionar a esta persona que no está actuando bien, porque también se trata de un ser humano, que si no se lo corrige a tiempo, si no se lo dirige, si no se habla con la familia, más adelante ya será demasiado tarde. Correcto, Rocío. El daño no es solamente al alumno o al joven. Ujú, Estos son valores, es lo que ujú. aterrizamos. Y estos valores se dan en casa.
por más que se intente decir que en el colegio pasas mucho tiempo, Ujú. los valores vienen de casa. Normalmente las personas que hacen bullying han pasado algún tipo de problema y esto está más que certificado por el Departamento de Consejería Estudiantil, donde hay un seguimiento de estos casos y efectivamente terminan teniendo problemas. Parece mentira, pero las personas que más hacen bullying son los más inseguros. Ujú. Claro, o repiten un patrón. No digo que siempre sea Sí, así, pero no, hay un hay origen, casos, hay una respuesta. correcto. ¿Se necesitarán tal vez más psicólogos en el departamento estudiantil? Porque hay mucho estrés, hay mucha depresión, hay mucha afectación que tal vez en este momento estamos viendo las consecuencias de lo que se vivió, por poner un ejemplo, en la pandemia, que fue duro, que fue fuerte. Correcto. Yo creo que después de la pandemia tuvimos muchos casos de Ujú. estos, de chicos aislados que compartían con otros, pero mentalmente seguían aislados y es normal. Nos ha pasado a adultos también. Esto no es exclusivamente de los alumnos. Estamos hablando de educación, pero pasa en todos los grados de educación. Alumnos universitarios, profesionales e incluso los padres. Sin embargo, yo considero que el mejor mensaje, más allá de tener un departamento de consejería estudiantil con una psicóloga, el mejor mensaje siempre va a ser de tu compañero, de tu amigo, con el ejemplo. Eh, Niños muy pequeños, pero que se empoderan. Nuestra mejor arma siempre va a ser, a mi criterio, el deporte, el arte, la cultura, demostrarles que a pesar de yo no ser el estereotipo perfecto que muestran en redes, puedo coger una guitarra y cantarle una canción a mi curso. Y entonces el resto del curso que empezaba a molestar a esta alumna, es un ejemplo real, sin citar el nombre, empezó ella a decir, bueno, ustedes me pueden molestar, pero al final de cuentas, yo toco la guitarra, tú no. ¿Ok? Y darle herramientas para que ellos sientan yo puedo hacer algo diferente, puedo sentirme bien, puedo realmente estar segura de mí mismo y no tiene que ver con la parte solamente física, tiene que ver con lo que puedo hacer. Esa es la conclusión a la que yo quería llegar en este día tan especial, enviándole abrazos a esos estudiantes que ya se están preparando con ilusión. Vayan, hagan de su colegio un lugar maravilloso, de su escuela. Aprendan, disfruten de la gente que está a su alrededor, conversen con los profesores, de ustedes depende su futuro. Hagan las cosas de la mejor forma. Y cuando se tiene a personas cercanas como mi invitado hoy, Carlos Bermeo, realmente todo es posible. A contagiarnos de ese optimismo, podemos sacar un colegio adelante, podemos sacar una ciudad adelante, podemos sacar un país adelante. Muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo. Por favor, suscríbanse en nuestro canal en YouTube, Rocío Sedeno TV. Ustedes saben, ahí pueden revisar todos los capítulos que hemos subido. Hemos conversado con personas maravillosas, con personas que nos cuentan su experiencia y que nos entregan esos consejos de vida que son tan útiles en el diario vivir, mis queridos amigos. Gracias también, gracias a quienes nos siguen en nuestra cuenta en Instagram, el podcast de Rocío TV. Cómo me gusta, cómo me emociona leerlos y encontrarnos por ahí. Besitos siempre, muy agradecida. Abrazos bien apretados y especialmente abrazos y mi Gracias, agradecimiento para mi invitado. Gracias, Carlos. gracias a todos, gracias a ustedes también.